Bienvenidos a nuestro estudio Una vida con propósito. Esta semana hablaremos del cuarto propósito de tu vida, el hacer bien a otros. La Biblia llama a esto ministerio. Me gustaría comenzar leyendo la famosa parábola de Jesús del buen samaritano. Abran sus Biblias en Lucas capítulo 10 versículo 30. El trasfondo de esta historia es que un religioso vino a Jesús y le preguntó por quién era él responsable de cuidar. Este hombre conocía el gran mandamiento que dice debemos amar los unos a los otros. Pero tratando de limitar su responsabilidad hizo la pregunta: ¿quién es mi prójimo? Leamos la historia. Jesús respondió: bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita, y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre, y viéndolo se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo, y yo, al leer esta historia es fácil sentir un poquito de culpabilidad. Todos hemos en un momento ¿cuál de estos tres piensas que alguien en necesidad? El que cayó las necesidades que nos rodean son muy abrumadoras. A veces nos dejan paralizados y nos preguntamos ¿qué debemos hacer? Esta semana veremos la respuesta a esta pregunta. 3 actitudes hacia personas en necesidad. En este pasaje Jesús revela 3 actitudes hacia personas en necesidad. Primero, manteniendo la distancia. Esta fue la actitud del primer hombre que pasó cerca de la víctima, la costumbre de evitar. Cuando vivimos de este modo, nos decimos: no te acerques mucho a la gente, podrías tener que ayudarles. Tratamos de mantener nuestras relaciones superficiales. Si mantenemos a todos a cierta distancia, no nos tenemos que involucrar y así podemos evitar salir lastimados. Vivimos en un mundo donde la gente no quiere ser molestada. En años recientes un fenómeno se ha venido encapsulando en medio de nosotros, y es que cada quien hace lo que quiere sin importarle lo que los demás pueden sentir, lo que los demás pueden necesitar. Somos egoístas, vivimos en un mundo egoísta, vivimos en un mundo en donde solo queremos hacer lo que nosotros queremos hacer y no nos importan los demás. Esa es la manera en la cual hoy en día lo estamos haciendo. Por ejemplo, si necesitamos algo, hoy en día utilizamos el celular, utilizamos el WhatsApp, las redes sociales, y no nos preocupamos por lo que necesiten los otros. Lo importante es que lo que yo tenga que hacer, yo lo solucione y lo pueda llevar a cabo en el plazo que yo lo necesito. Segundo, curioso pero sin involucrarme. Vemos que esta es la actitud del segundo hombre. En la historia nos habla de un levita. Este por curiosidad se acerca. Podemos decir que esta actitud es un poco aún peor que la primera, porque aunque se acerca a la víctima y aunque sabe que hay una necesidad puntual, prefiere simplemente seguir derecho. Esto lo vemos comúnmente en nuestra cotidianidad. Por ejemplo, cuando vamos a subirnos al transporte, queremos ser los primeros. No nos importa si hay una persona en silla de ruedas o hay una persona en discapacidad. Solamente queremos ser los primeros. Esa es nuestra actitud de cubrir nuestra necesidad primera. Pero también lo vemos cuando alguien va manejando su vehículo. Queremos estar de primera, no queremos que nadie nos ocupe ese primer lugar, sin importar si la persona que va adelante tiene una misma prioridad aún mayor que la de nosotros. Tratando a otros como quiere ser tratado. Como vemos en la historia, hay un tercer personaje, un samaritano. Recordemos en la historia bíblica que los samaritanos y los judíos se odiaban, pero aún así un samaritano ve a alguien en una necesidad. Este se acerca y se agacha. Debemos de tener en cuenta que la actitud del samaritano es la actitud que debe tener todo creyente. El servir y seguir a Cristo van de la mano. Ahora queremos en este mismo estudio ver los 4 pasos para servir la necesidad de la gente como lo haría Jesús. Primero, comenzar a ver las necesidades de la gente a mi alrededor. Recuerda, bondad siempre comienza en los ojos. Tienes que ver la necesidad primero. No te puedes preocupar hasta que no la veas. La Biblia nos cuenta que los 3 hombres vieron a la persona en necesidad, pero solo una de ellas se acercó y le ayudó. Muchos de nosotros en nuestro diario vivir preferimos atender nuestras necesidades y dejar de lado las necesidades de los demás. ¿Por qué? Porque no nos acercamos, no las vemos. Y hasta que no las veamos, no podemos desarrollar el fruto
de la bondad. Hay gente lastimada en tu entorno. Tú simplemente no los ves. Tal vez físicamente, aunque no fueron golpeados, no han sido maltratados, pero han sido lastimados a través de la vida, a través de las circunstancias. ¿Por qué no vemos las necesidades? Sería la pregunta a contestarnos. ¿Estamos tan ocupados? Recuerda, el apuro es la muerte a la bondad. Mientras más lento vamos, más vamos a ver. Para ser sensibles y ver de cerca las necesidades, debemos ir despacio, bajar la velocidad lo suficiente como para ver la gente, mientras podemos mirarle a los ojos. Por eso es la ventaja del grupo pequeño. En el grupo pequeño nos reunimos para podernos ver también a la cara, podernos ver a los ojos y así poderle entender y poder atender completamente a la persona que nos rodea. Por eso es importante conocer tu entorno y saber qué necesidades tienen las personas de tu entorno. Dios quiere que tú le sirvas. Te invito a que vayamos a 1 Corintios capítulo 10, versículo 24. La palabra del Señor dice: ninguno busque su propio bien, sino el de los otros cristianos, y lo que es mejor para ellos. He aquí el primer paso para servir con efectividad. Pídale a Dios que le dé un radar espiritual. Algunas personas nacen sensibles y requieren un esfuerzo extra. Un día después de la iglesia, una mujer se acercó a un pastor muy conocido y le dijo: caminaste junto frente a mi lado cuando yo estaba llorando. Y él dijo: ¿cómo así? Yo ni siquiera te había visto llorar. Comienza a ver las necesidades de la gente a tu alrededor o tu entorno. Segundo, siente compasión por el dolor de las personas. No es suficiente ver la necesidad de otros, debo sentir sus emociones también. En Lucas capítulo 10, versículo 33 nos narra la escritura que el samaritano vio la necesidad de la persona herida y se acercó, tuvo compasión de él. En Romanos capítulo 12, versículo 15, la palabra nos dice que debemos llorar con los que lloran, compartir el dolor de otros. ¿Cómo podemos incrementar nuestra capacidad de compadecernos de otros? Primero debemos abandonar nuestros propios prejuicios y dejar de lado las suposiciones. Sería difícil para nosotros entender cuánto se odian los judíos y samaritanos, pero a veces dentro de nuestro mismo país nos odiamos los unos a los otros porque tenemos unos regionalismos o porque tenemos un color de piel o porque simplemente pensamos distinto. El mismo sentir de odio como hoy existe entre judíos y árabes. Pero Jesús nos hace ver que el que era odiado, en este caso el samaritano, fue el héroe de la historia. Para gran sorpresa de los mismos judíos, recordemos el entorno del pasaje. Era un judío que simplemente quería desligarse de su responsabilidad con respecto a quién era su prójimo. Debemos empezar a ver la gente que nos rodea como Jesús los ve. Esa persona sin hogar es importante para Dios. Esa persona insoportable de tu lugar de trabajo, del lugar donde tú estudias, es importante para Dios. Ese miembro de tu familia que es tan difícil de amar, es importante para Dios. Si quieres ser un verdadero siervo de Dios, deben importarte también las cosas que le importan a Dios. Y ahí vamos a ver cómo Dios nos enseña a amar, a honrar y a respetar, a cuidar y a compadecernos de las personas como Él lo haría. También debemos aprender a responder realmente cuando escuchamos. Compadecernos también significa que con nuestros oídos estamos atendiendo. A veces la mejor forma de servir a alguien es simplemente escucharla. Las personas que están a tu alrededor simplemente quieren que tú las escuches cuando ellos van a contar una necesidad o van a contarte una historia. Miremos nuevamente el pasaje en Lucas capítulo 10, versículo 31. El sacerdote ve al hombre y su necesidad tan obvia, tan evidente, pero simplemente dice: mi idea es ir a un lugar específico y sigue derecho. Podría haber supuesto que el hombre causó su propia desgracia, o que debió haber sido más cuidadoso, o que fue un irresponsable. Cualquier idea se le pudo haber venido a la mente al sacerdote. Simplemente se consideraba tan santo que no se podía acercar a alguien en necesidad. La palabra en Gálatas capítulo 6 versículo 2 nos dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo.
Es posible que nunca hayas pensado en esto, pero Dios ha permitido que tengas ciertas luchas para que puedas entender mejor lo que Dios quiere que las personas a tu alrededor comprendan para así compadecerte de ti. En 2 Corintios capítulo 1 versículo 4 la palabra nos dice: Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Tercer aspecto: aprovecha el momento y suple la necesidad. Una vez tenemos la necesidad y nos compadecemos de la persona, el próximo paso que debemos seguir es aprovechar ese momento y suplir la necesidad. No esperes, no demores ni postergues la solución. Haz lo que puedas en ese momento. En Lucas capítulo 10 versículo 34, el hombre samaritano tomó la acción. El amor de él lo llevó a que simplemente tomara al hombre, lo subiera en su cabalgadura y simplemente lo llevara. El samaritano se rebajó, mira que se inclinó, se puso a su nivel y actuó en el momento preciso. Él usó lo que tenía. Muy seguramente él llevaba en su bolsa con qué limpiar las heridas, cómo lo pudo atender. No simplemente cogió el teléfono y se puso a llamar y buscó una ambulancia. No, fue y dio la solución. Tan es así que lo llevó y tomó el hombre, lo puso en su cabalgadura y lo llevó a un lugar donde podía reposar y podía así seguir de largo. Es más bien, tomó la acción, no tuvo temor en solucionar la necesidad que tenía este hombre que estaba allí herido y que había sufrido el ataque de los ladrones. En Proverbios capítulo 3 versículos 27 y 28 la palabra nos dice: no te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo: anda y vuelve y mañana te daré. Cuando tienes contigo que darle, no esperes mejores condiciones. Suple la necesidad ahora. Para poder aprovechar el momento debemos estar dispuestos a ser interrumpidos. El amor es muchas veces inconveniente. Servir lleva tiempo. Piensa en las excusas que pudo haber dado el samaritano. Tengo mis propios problemas en qué pensar, tengo asuntos importantes en qué atender, probablemente ya esté muerto, no se le puede ayudar. ¿Cuál es tu excusa? ¿Cuál es tu excusa en el día de hoy para no atender las necesidades del otro? ¿O vamos a actuar como el sacerdote, que simplemente pasó de largo y no tuvo en cuenta cuál era la intención de Dios cuando te coloca personas al lado? Recuerda que las personas que tienes alrededor son citas divinas. Las circunstancias de las personas que te acompañan son citas divinas que te pone Dios para tu vida. ¿Para qué? Para que tú aproveches el momento. Debemos estar dispuestos a arriesgarnos, a disponer del tiempo. Mire que no solamente el samaritano lo puso en su cabalgadura, le limpió las heridas y lo llevó a un lugar de reposo, sino que también le dijo a un lugar donde lo dejó que le dejaba dinero y que si había algo más que gastar, él lo iba a después a pagar. Es decir, el atender las necesidades de otros significa que tú también tienes que invertir para dar solución a esa situación de la persona que está a tu alrededor. Y esto nos lleva a nuestro cuarto y último aspecto: gasta lo necesario. Servir empieza con ver la necesidad, compadecer con otros su dolor y tomar la acción. Pero también hay un costo, y ese costo resume la bondad y el servicio, que también tienen un precio. Generalmente requiere un sacrificio de tiempo, energía o de dinero. Mira los versículos 34 y 35. El samaritano lleva al hombre, lo hace que lo atiendan, deja dinero y dice a la persona que está allí que si llega a gastar algo más, él lo va a cubrir. Él no le importa cuánto le va a costar, simplemente se preocupa para que la persona sea atendida. Él no le importa si esa persona se buscó el problema, si dio oportunidad para que lo robaran. No, él no se preocupa por eso, simplemente él quiere atender la necesidad de esa persona. Tú tienes un grupo a tu alrededor. Esa persona que está a tu alrededor puede estar necesitando algo.
Recuerda que en nuestra congregación tomamos la oportunidad de extender y llevar mercados a los necesitados. Podemos atender las necesidades de nuestros hermanos, de nuestros padres, de las personas que están a nuestro alrededor. Recuerda, en tus manos puede estar una gran solución. No lo pienses, no lo dudes, actúa e invierte. Para terminar, yo quiero retarte a ti a que seamos prácticos. Déjame sugerirte alguna de esas opciones de cómo tú puedes aplicar este mensaje. Toma un paso de acción e involúcrate en algún ministerio de nuestra congregación. Estoy seguro que en nuestra congregación hay muchas cosas por hacer y si tú te involucras, tú nos puedes ayudar a resolver muchas necesidades. Estás en un grupo pequeño, allí puedes practicar cómo puedes poner en práctica los dones y talentos que Dios te ha dado. Recuerda, los talentos son esas habilidades naturales que Dios te ha concedido. Y los dones son esos dones que Dios tiene guardados para ti, que tú quieres que desarrolles en el momento en que tú te conoces al Señor. Dios te va a depositar dones y talentos, o te ha depositado dones que tú quieres que desarrolles para que cumplas con ese ministerio. Hay personas con mucha necesidad. Estamos lanzando el ministerio de mujeres. Estamos en el lanzamiento del grupo de los ancianos. Tenemos tantas necesidades y está en tus manos y está en ti buscar y ser parte de la solución. Tenemos necesidades en la escuela de fútbol, en la escuela de música, en los diferentes ministerios. Hay muchas necesidades y tú puedes tener la respuesta. No te quedes ahí. Te invitamos a que te involucres en los servicios de la iglesia. Te invitamos a que te involucres en un ministerio. Recuerda que este cuarto propósito de Dios para tu vida está relacionado con el servicio dentro de la iglesia, que es muy distinto al servicio por fuera de la iglesia. El servicio por dentro de la iglesia, la palabra lo llama ministerio, y te estamos invitando a participar de un ministerio. No lo dudes, no lo pienses más. Ven, involúcrate en un ministerio. Ahora déjame concluir esta sesión con la siguiente oración. Querido Dios, gracias por darnos una clara imagen de lo que un verdadero siervo es. Padre, no quiero ser una persona distante o insensible. Realmente quiero amar más. Ayúdame a dar estos 4 pasos para tener el corazón de un siervo. Ayúdame a ir más despacio y a ver y sentir las necesidades de la gente a mi alrededor. Ayúdame a ser oidor para poder sentir con los necesitados. Y cuando vengan las interrupciones, ayúdame a verlos como oportunidades de servir. Ayúdame a tomar un riesgo y enfrentar mis temores para poder ayudar a otros. A partir de hoy voy a estar disponible para ser usado, para mostrar tu bondad y amor a otros. Sus planes para